Hola Lucho, un saludo Hugo, a todos los que nos estén escuchando o eventualmente viendo, ¿no? Empezamos este espacio para compartir ideas, reflexiones, al que llamamos ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Creo que vale la pena apuntar que lo que aquí expresemos va a ser absolutamente de nuestra cosecha, de nuestros sentimientos, nuestra reflexión y tal vez un apunte pequeñito en el sentido de que no tenemos ningún tipo de compromiso partidario, ¿no? Esto creo que para iniciar. yo creo que sí. Este, bueno, pues hola Rogelio. La verdad es que hemos venido charlando y discutiendo la situación en Bolivia durante mucho tiempo, durante todos los años que nos hemos conocido. Pero hoy en particular la coyuntura exige que empecemos a hablar porque, bueno, en general la derecha, los pititas tienen quien les hable, les explique, les dé línea, en fin. Pero nuestra gente, la gente de arriba en el altiplano, la gente que es más, en las comunidades o en el sur de Cochabamba, no tiene. Y a lo mejor nosotros podemos echarles una mano. No es que seamos lumbreras ni tengamos doctorados, pero algo sabemos. Como en el caso particular que nos trajo hoy, pues, que es el rollo de que quieren anular las candidaturas del MAS en la carrera electoral y que a nosotros pues, nos parece, por decirlo barato, una chicana, ¿no? Una jugada contra la gente. Yo no sé más o menos cómo lo estás analizando jurídicamente, Rogelio, pero pues contanos. A ver, creo que vale la pena empezar apuntando algo que puede ser un poquito redundante. Se ha hablado mucho de esta norma, es el artículo 136 de la ley 26, uh, que establece sanciones, ¿no? Y ahí que hay un numeral 3 en el que dice en pocas palabras que el partido que difunda sus encuestas internas, pues va a ser sancionado con que le quiten su personalidad jurídica y obviamente pues, sea sacado de la carrera electoral, ¿no? Una situación muy grave. Bueno, en los últimos días, como decías, pues la oposición al MAS, la derecha acá en nuestro país, ha estado insistiendo en que este artículo se debe cumplir, se debe aplicar, lo debe aplicar el Tribunal Supremo Electoral y sacar al MAS del proceso electoral. Eso implica a su candidato, a su binomio, ¿no? Y a Uh-huh. todos los candidatos a senadores y diputados. Bueno, el MAS ha establecido como que dos argumentos, he estado mencionando a los medios, uno el que se ha comentado pero no difundido y otro el que el proceso electoral estaba suspendido, por lo cual cualquier comentario pues no infringía la ley. Ya. Ocurre mucho que un poco en esto eh, para mí que se va el tema de fondo, ¿no? Uh-huh. Y porque ya en sustancia lo que ocurre es que esta regla de este artículo 136, ese numeral 3, no se puede aplicar porque atenta contra contra el derecho a ser elegido como autoridad y el derecho a eh, elegir a las autoridades. Que estos derechos que están previstos en la Constitución y Uh-huh. la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ese artículo y lo que quieren las personas que pretenden anular el MAS atenta contra derechos políticos fundamentales de los bolivianos y las bolivianas. Ese es Ya. el tema de... Ya. A ver, entonces, si entendimos bien, hay un artículo en la ley electoral que atenta contra los derechos de las personas. Vale decir, ese artículo no debería existir, no debió existir. Y en esos términos, por ejemplo, lo que ocurrió con Ernesto Suárez, que es parte del argumento, es decir, se lo hicieron a Ernesto Suárez en el Beni en 2015, ahora sáquenlos al MAS, sean coherentes, decía el imbécil perdón, el señor ministro Arturo Murillo. Este, no hay coherencia. Es decir, me estás diciendo que lo que pasó entonces estaba mal y lo que puede pasar ahora igual está mal.
¿Sí? ¿Entendí bien eso? Exactamente. Ya. Exactamente. Actuando dos veces mal, no se va a tener un resultado bueno, ¿no? Ujú, Pero acá creo que conviene aterrizar un poco. El artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿ya? Establece que como derecho fundamental las personas tenemos derecho a ser elegidos autoridades y a elegir autoridades. ujú. Pero dice, este derecho no es absoluto, puede ser limitado, acotado mediante leyes, ¿ya? Ok. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, estas limitaciones, estas restricciones que establezcan las leyes deben basarse en criterios razonables, dice, atender a un propósito útil. Dice también, Ujú. estas leyes deberían satisfacer un interés público imperativo. Y si hay sanciones, estas sanciones deberían ser proporcionales. Ya. La sanción que establece el artículo 136 no cumple ninguno de estos requisitos. Ok. No tiene razonabilidad ni proporcionalidad. O sea, es absolutamente desmesurado. Quien difunde encuestas, de repente es sancionado con la cancelación de su personería jurídica. O sea, Ujú. podríamos poner el equivalente. A quien dice una grosería debería ser sometido a pena de muerte y decapitado. Ujú. Es desmesurado, es incongruente. Además, no va a satisfacer ningún interés público. El tema de las encuestas, al fin y al cabo, aun cuando se hubiesen dicho, ¿qué trascendencia tiene en el proceso electoral? En otros países, Luis, y eso probablemente tú lo conoces, Ujú. los partidos políticos pueden dar a conocer las encuestas que realicen Ujú. públicamente y no se cae el mundo ni los procesos electorales, porque inclusive forma parte del derecho a la libre expresión, ¿no? Ya. Desde esa perspectiva, vemos que esta regla del artículo 136, numeral 3, no tiene razonabilidad, es desmesurada, es injusta, por lo cual no se puede aplicar porque está en oposición, contraviene lo que establece la Constitución y establece el Pacto de San José de Costa Rica. Y aquí es importante resaltar que en nuestro país hay una jerarquía de normas, ¿no? Lo Ujú. establece en la misma Constitución y dice que en este caso los pactos o los convenios internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos, en la Constitución misma, están sobre las leyes. Entonces, cualquier juez en Bolivia, sea el juez electoral, el Tribunal de Segunda Instancia o el Tribunal de Casación Electoral, va a Ujú. tener que, debería aplicar más bien esta norma del artículo 23 del Pacto de San José y las consideraciones y los acotamientos que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok. Entonces, vamos por partes, porque estaba yo ahorita pensando en eso del derecho a elegir, no tanto al derecho de ser elegido, ¿no? Entonces, estas acciones que pretende la derecha boliviana, los partiditos estos de Juntos Creemos, Soplamos y otros más, este, es en realidad un atentado, como siempre, contra nuestra gente. Otra vez, nosotros les vamos a quitar a sus candidatos. Y ojo, que yo no soy fanático de Luis Arce Catacora ni lo conozco, pero sí sé que es el candidato por el que al menos la mayoría de las personas en Bolivia quisiera votar. Entonces, iban a cancelar un derecho colectivo nomás para ganar una elección, cuando en realidad lo que debería pasar es, no debería suceder o debería anularse este artículo 136 de la ley boliviana y ante las demandas de estos partiditos, los jueces respectivos deberían aplicar el artículo 23 del Pacto de San José. Me queda una cuestión ahí, es que no está quedándome muy claro, a lo mejor soy tontito, como todos los opinadores bolivianos, este, ¿cómo le hacemos, pues? O sea, que mañana voy a la Corte Interamericana y digo, violaron mis derechos de votación, ¿o qué? ¿Cómo le hacemos a eso, doctor? No, primero que el MAS seguro va a asumir defensa y
todos los argumentos debería expresarlos inicialmente el MAS ante quien hayan presentado esta su demanda, esta su petición de anulación de personería jurídica. Bueno, vamos a esperar que así sea. Que además aquí vale la pena un apunte, Luis, o sea, en las conferencias de prensa, las declaraciones que han hecho los partidos así de derecha, es como si pensasen que van a ir al Tribunal Supremo Electoral y en dos esquinas se va a aprobar la pérdida de personería jurídica. No, no ocurre aquí así. Hay un sistema de justicia electoral que tiene una primera instancia que son los jueces electorales. Luego se reclama en apelación ante los tribunales departamentales. Y el Tribunal Supremo es la instancia de casación. O sea, si han llevado sus demandas al Tribunal Supremo Electoral, habrían errado el camino y tendrían que desandarlo. ¿Ya? Pero bueno, eso por un lado, o sea, inicialmente tiene que resolver las autoridades bolivianas. No hay que vaya a la Corte Interamericana. Pero la Corte Interamericana ya ha hecho su trabajo, ha dado, de alguna manera ha acotado, ha generado precedente, ¿ya? Y ese precedente es obligatorio para nuestras autoridades acá en Bolivia, a tal punto que si los jueces electorales, el Tribunal de Apelación o el Tribunal de Casación fallasen en contra de esos precedentes, en contra de la Convención Interamericana, cometerían el delito de prevaricato. Okay. ¿Ya? Y siguiendo un poco con esto de explicar, ¿ya? Para que quede un poco más claro, o sea, resulta que hay un caso bastante interesante, el precedente básico de todo esto, que es un caso que ocurrió en Nicaragua, que se conoce como Yatama versus Nicaragua, que un partido que igual ha sido restringido en ese tiempo, estamos hablando del año 2000, a su participación en el proceso electoral municipal que se daba allá. ¿Ya? Y resulta interesante los razonamientos que realiza ahí la Corte Interamericana, ¿ya? Que finalmente termina emitiendo una resolución que les da la razón a la gente de Yatama, que es el partido político perjudicado ahí. Pero en medio de todo eso, aquí un razonamiento, el que está en la pantalla, uno de los razonamientos que resultan siendo claves, muy trascendentales, está en el párrafo 226, que dice, las violaciones a los derechos de los candidatos propuestos por Yatama son particularmente graves, porque, como se ha dicho, existe una estrecha relación en el derecho a ser elegido y el derecho a votar para elegir representantes. La Corte estima necesario hacer notar que se afectó a los electores como consecuencia de la violación al derecho a ser elegido de los candidatos de Yatama. En el presente caso, continúa la Corte, la referida exclusión significó que los candidatos propuestos por Yatama no figuraran entre las opciones al alcance de los electores, lo cual representó directamente un límite al ejercicio del derecho a votar e incidió negativamente en la más amplia y libre expresión de la voluntad del electorado, lo cual supone una consecuencia grave para la democracia. Esto es lo que concluye la Corte Interamericana. O sea que las personas que están pidiendo la cancelación de la personería jurídica del MAS están estableciendo una pretensión, están pidiendo que se violen los derechos políticos de los centenares de candidatos del MAS por una parte, pero lo más grave y lo más importante, también están pidiendo que la Corte o el sistema de justicia electoral boliviano viole, transgreda los derechos políticos de cientos de miles, sino millones de bolivianos que consideran su opción electoral al MAS. En pocas, están pretendiendo que se atente a través de un fallo contra la sustancia, la esencia del sistema democrático mismo. Ok, entonces, nada más tengo una duda. ¿Qué esos de Yatama no eran una organización política indígena? Sí, precisamente Yatama era una organización política indígena que tuvo
problemas en el 2000 para poder presentar su lista de candidatos. Lo sacaron de la carrera porque argumentaban que no habían presentado el 80%, no habían llenado el 80% de candidatos que debían presentar. O sea, era una cuestión de forma, ¿no? Ya. Y por eso el razonamiento de la Corte Interamericana. Las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos políticos tiene que tener razonabilidad. Y si no, no deben de aplicarse. Bueno, entonces, cualquier hijo de vecina, digamos, en el Alto, en el sur de Cochabamba, en las comunidades indígenas, en cualquier parte de Bolivia, puede tener claro, primero, que si la derecha tiene éxito cancelando las candidaturas del MAS, les están quitando su derecho a votar por los que ellos quieran. ¿Sí? Por ahí vamos. Pero Totalmente. además, o sea, a mí lo que me queda claro es que tienen pavor, porque el MAS sigue mandando en las encuestas, porque la gente que son más, la gente de a pie en Bolivia, pues no va a votar por los pititeros, lo siento, ¿no? Ni por el cobarde de Carlos Mesa, ni por el gritón ultrarreligioso de Luis Fernando Camacho. Ya ni hablaremos de Tuto Quiroga ni de los otros. Pero si entendí bien, y si no me corriges, señor, señora, ¿ah? Puede usted defender su voto y estar tranquilo, porque no es así nomás, la ley está mal y hay precedentes que van por encima de la Constitución inclusive para defender su capacidad de voto y que no es que queramos que el MAS sea ganador, no, queremos que la gente vote por quien quiera y que tenga todas sus opciones a disposición. Más o menos así. Exactamente. Bueno, pues entonces por ahí yo creo que le andamos dejando, ¿no? En de, ¿cómo nos llamamos? Ni bien ni mal, sino Sino todo lo todo lo contrario. contrario.